Lección número 4. Estudio bíblico: el arte de servir. Suscríbete y comparte la palabra de Dios al mundo. Un pacto inalterable. El regalo de la gracia. Gálatas 3. 1 al 9. Pablo usa todavía otro argumento para mostrar que es la fe lo que pone a una persona en relación con Dios, y no las obras de la ley. En la iglesia original, los convertidos casi siempre recibían el Espíritu Santo de una manera sensible. Los primeros capítulos de Hechos muestran cómo sucedió una y otra vez, Hechos 8, 14, 17 y 10, 44. Venía a ellos un nuevo brote de vida y de poder que todos podían constatar. Esa experiencia la habían tenido los gálatas. Y no, decía Pablo, porque hubieran obedecido las disposiciones de la ley, porque en aquel tiempo ni siquiera habían oído hablar de la ley, sino porque habían escuchado la buena nueva del amor de Dios, y habían respondido con un acto de perfecta confianza. Pablo les señaló a los gálatas a un hombre que encarnaba la fe: Abraham. El hombre al que Dios había hecho la gran promesa de que todas las familias de la tierra serían benditas en él, Génesis 12, 3. Fue el hombre que Dios escogió especialmente como el que le agradó. ¿En qué fue en lo que Abraham agradó a Dios especialmente? No fue por hacer las obras de la ley, porque en aquel tiempo la ley ni siquiera existía. Fue por tomarle la palabra a Dios en un gran acto de fe. Ahora bien, la promesa de bendición se les hizo a los descendientes de Abraham. En eso confiaban los judíos. Mantenían que el hecho escueto de ser descendientes naturales de Abraham los colocaba en una relación con Dios totalmente distinta de la de los otros pueblos. Pero Pablo declara que el ser un auténtico descendiente de Abraham no es cosa de la naturaleza física. El verdadero descendiente es el que hace la misma aventura de la fe que hizo Abraham. Por tanto, no son los que tratan de obtener méritos por medio de la ley los que heredan la promesa que se le hizo a Abraham, sino los de cualquier nación que reproducen su acto de fe en Dios. Por eso, habiendo sido con un acto de fe como empezaron los gálatas, ¿cómo iban ahora a retroceder al legalismo, y perder la herencia que por gracia Dios les había dado? En el versículo 4, Pablo habla de empezar la experiencia en el espíritu, y acabar en la carne. Las palabras que usa son los términos griegos normales para iniciar y completar un sacrificio. La primera, enargestai, es la palabra para echar granos de cebada por encima y alrededor de la víctima, que era lo primero que se hacía en un sacrificio. Y la segunda, epiteleistai, es la palabra que se usaba para completar el ritual de cualquier sacrificio. Al usar estas dos palabras, Pablo muestra que considera la vida cristiana como un sacrificio que se ofrece a Dios. El versículo 5, habla de la manera tan generosa como Dios había tratado a los gálatas. La raíz de esta palabra es la griega jorregía. En los días antiguos de Grecia, en los grandes festivales, los dramaturgos como Eurípides y Sófocles presentaban sus dramas. Las obras dramáticas griegas requerían un coro. El equipar y preparar un coro era caro, y algunos griegos con conciencia pública se ofrecían generosamente a cubrir todos los gastos del coro. Ese regalo se llamaba jorregía. Más tarde, en tiempo de guerra, los ciudadanos concienzudos daban aportaciones al Estado, y a estas también se las designaba con el nombre de jorregía. Jorregía subraya la generosidad de Dios. Una generosidad que nace del amor. Y manifiesta que la salvación es un regalo, una ofrenda de ese amor. La maldición de la ley. Gálatas 3. 10, 14. El razonamiento de Pablo trata de colocar a sus oponentes en un rincón del que no se puedan escapar. A los que defienden la vigencia de la ley, les dice que el que dé ese paso tendrá que mantenerse o caer por su decisión. Si escoge la ley, tiene que vivir por ella, aunque afirma que ninguna persona ha conseguido, ni conseguirá jamás, guardar siempre la ley. En ese caso, el que pretenda y no lo lograra, cumplir con toda la ley está maldito, porque la misma escritura dice, Deuteronomio 27, 26, que el hombre que no guarde toda la ley está bajo maldición. Por tanto, la consecuencia inevitable de tratar de llegar a la relación con Dios, haciendo de la ley el principio de la vida, es decidirse por una maldición. Pablo recuerda otro pasaje de la Escritura, Habacuc 2, 4, para sostener que la única manera de llegar a estar en la debida relación con Dios, y por tanto la única forma de alcanzar la paz, es el camino de la fe. Pero el principio de la ley y el principio de la fe son opuestos. No se puede dirigir la vida por los dos al mismo tiempo. Hay que escoger.
Y la única elección lógica es abandonar el legalismo y aventurarse en la fe de tomarle la palabra a Dios y confiar en su amor. El garante definitivo de esta verdad es Jesucristo. Y para hacer llegar esta verdad hasta nosotros Él tuvo que morir en la cruz. Ahora bien, la Escritura dice que todo el que es colgado de un madero está maldito, Deuteronomio 21, 23. Así que, para libertarnos de la maldición de la ley, Jesús mismo tuvo que asumirla. Pablo no podía olvidar que la paz, la libertad, la relación filial con Dios que poseemos, costó la vida y muerte de Jesucristo. Porque, ¿cómo podríamos haber conocido nunca cómo es Dios si Jesucristo no hubiera muerto para mostrarnos su gran amor? Un pacto inalterable. Gálatas 3, 15, 18. Pablo sabía hacer uso de sus métodos de razonamiento, que serían perfectamente entendibles para un judío, por muy difícil que nos resulte a nosotros entenderlos. No olvidemos la formación judía de Pablo. Su propósito era mostrar la superioridad de la gracia sobre la ley. Por eso empieza mostrando que la gracia es anterior a la ley. Cuando Abraham emprendió su aventura de la fe, Dios le hizo su más grande promesa. Es decir, la promesa de Dios fue la consecuencia de un acto de fe. La ley no empezó a existir hasta el tiempo de Moisés, 430 años después. Pero, continúa Pablo, una vez que un pacto tratado ha sido debidamente ratificado, no se puede alterar ni anular. Por tanto, la ley posterior no puede alterar la relación anterior de la fe. Fue la fe la que puso a Abraham en relación con Dios. Y la fe es todavía el único camino para que una persona se ponga en la debida relación con Dios. Los rabinos eran muy aficionados a usar razonamientos que dependieran de la interpretación de una palabra aislada. Erigían toda una teología sobre una sola palabra. Pablo toma una palabra de la historia de Abraham, a tu simiente, y levanta un razonamiento sobre ella. El razonamiento de Pablo se basa en que simiente se usa en singular y no en plural. Y que, por tanto, la promesa de Dios no se refiere a una gran multitud de gente, sino a un único individuo. Por ende a una sola persona, y esta persona es Jesucristo, en quien Dios ha consumado la promesa. Por tanto, el camino a la paz con Dios es el de la fe, que fue el que siguió a Abraham. Y nosotros debemos recorrerlo mirando a Jesucristo por la fe. Si abandonamos el camino de una legalidad que nunca podremos cumplir y nos presentamos con nuestro pecado ante Dios, su gracia nos abre sus brazos, y nos encontramos en paz con un Dios que ya no es juez, sino Padre. El razonamiento de Pablo es que esto fue precisamente lo que le sucedió a Abraham. Fue sobre esa base como Dios hizo su pacto con Abraham. Y nada que viniera después podía cambiarlo o anularlo, como nada que venga después de un contrato ratificado y sellado puede alterarlo. Versículo para aprender. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Gálatas 3, 7. Comparte este video. Lección 5, en el video siguiente.